Hola, ¿qué tal? Buen día. Estuve revisando la pieza que me enviaste y sí, efectivamente, esta pieza tiene el problema de los croquis insuficientemente definidos. Esto de definir los croquis correctamente, digamos que en un principio no parece tan importante, pero de verdad que sí es muy importante. Al definir completamente nuestros croquis, nos estamos asegurando de que nuestra pieza sí tiene todas sus medidas y relaciones geométricas insertadas de forma correcta. También es muy importante definir nuestros croquis completamente, ya que cuando trabajemos con piezas que son más complejas y si por alguna razón, como es en este caso, queremos modificarlas, pues al modificarlas, estas piezas nos van a comenzar a generar muchísimos errores que después es bastante difícil solucionar. Me comentas que borraste todas las medidas y solamente dejaste lo que es el diámetro de lo que es la pieza y también la distancia. Bien, aquí me indicas que lo que necesitas solamente es que estas partes de aquí queden exactamente con las mismas medidas y solamente necesitas modificar lo que es la distancia del tubo y también el diámetro. Pero que cuando modificas estas medidas, pues acá te empiezan a generar errores y esto de aquí pues se descontrola todo. Bien, vamos a revisar aquí este croquis. Vemos que está en color azul y nos indica en la parte de abajo que está insuficientemente definido. Recuerda que esto quiere decir que o le hacen falta medidas o le hacen falta relaciones geométricas. Has trabajado este dibujo con una revolución saliente, por eso es que aquí solamente nos indica un radio de 95. Bien, vamos a ver aquí las medidas. Me indicabas que esta parte de aquí siempre debe tener una distancia de 40 milímetros en este caso. Esta parte de aquí también debe llevar solamente esta medida y que al modificar la pieza pues estas medidas no cambien. Entonces tenemos aquí que nuestro radio va a ser de 95. Esta parte de aquí, desde aquí hasta esta parte, siempre debe ser de 40 milímetros y desde aquí a aquí siempre va a ser de 3 milímetros. Nos hace falta definir también otra medida que es desde la parte de aquí del centro hasta esta parte que tenemos aquí. Si ponemos ahorita esta medida que va a ser de 97, vamos a presionar en aceptar. Cuando por alguna razón yo necesite modificar, por ejemplo aquí le voy a poner que va a ser ahora de 50, pues vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Esta parte de aquí se cambia completamente y queda siempre de una, digamos, una distancia diferente, cuando lo que deberíamos hacer es que esto también quede fijo. Entonces aquí, en lugar de insertar esta medida de 97, vamos a poner una medida que desde aquí hasta aquí siempre va a llevar una distancia de 2 milímetros. Si por alguna razón le ponemos aquí que va a ser de 90, por ejemplo, esto de aquí va a cambiar, pero de aquí a aquí siempre van a ser 2 milímetros. Vamos a presionar control más Z para que quede como estaba. Y me parece que de esta parte de aquí ya está. Aquí tenemos el problema de que hacen falta las relaciones geométricas. Si te fijas, estas líneas no son verticales y tampoco son horizontales. Cuando dibujamos dentro del programa, ya automáticamente va insertando las relaciones de vertical y horizontal. Por ejemplo, como es en este caso, a lo mejor aquí también las eliminaste, pero vamos a poner que esta línea siempre va a ser vertical. Esta de aquí siempre va a ser horizontal. Esta de aquí también siempre va a ser vertical. Esta de aquí también siempre va a ser horizontal y esta de aquí siempre va a ser vertical. Por eso es que cuando modificamos esta parte de aquí, por aquí estas líneas se torcían. Por ejemplo, si aquí le pongo que va a ser de 50, no debe de pasar nada en esta parte. Pero si te fijas acá, nos hacen falta también las relaciones geométricas y las medidas. Si por alguna razón yo repito estas medidas que tengo de este lado en esta parte de aquí, pues cuando modifique la pieza vamos a tener que hacer otras modificaciones
Por ejemplo, si en algún momento yo ya no quiero que esta parte sea de 3 milímetros, pues voy a tener que modificar una. Por ejemplo, aquí le hago doble clic, le voy a poner que va a ser de 5, pero después tengo que modificar la otra para que también sea de 5. Y cuando tenemos piezas que ya son más complejas, pues vamos a tener que estar editando cota por cota, y digamos que esto pues no es tan óptimo. Entonces aquí vamos a trabajar con relaciones geométricas. Vamos a poner que esta línea con control sostenido y clic izquierdo con esta línea de aquí siempre van a ser iguales. Como la línea de este lado tiene una medida de 40 milímetros, esta de aquí siempre va a ser de 40 milímetros, a menos que modifique la medida que tengo de este lado. Vamos a poner también que esta línea que mide 3 milímetros siempre va a ser igual. Con control sostenido y clic izquierdo hacemos clic en esta línea, siempre va a ser igual a la del otro lado. Podemos ponerlo en la ventanita que aparece aquí o también de este lado. Le ponemos que va a ser igual. Entonces, esta pequeña línea que tenemos en esta parte siempre va a ser igual a la que tenemos aquí. Vamos a revisar porque me parece que ya está. Solamente aquí hace falta insertar también las relaciones de vertical, horizontal y vertical. Recuerda que cuando trabajas con un nuevo dibujo, esto no es necesario insertar estas relaciones, porque aquí el programa automáticamente ya va insertando las relaciones geométricas. Esto es nada más porque aquí hacen falta. Bien, vamos a revisar. Me parece que aquí ya está todo terminado, solamente hace falta revisar si hace falta aquí algo. Recuerda que tenemos acá insuficientemente definido, y cuando tenemos un croquis en color azul, pues quiere decir lo mismo, que le hacen falta medidas o relaciones geométricas. Cuando no sabemos qué es lo que está sucediendo, siempre podemos mover las líneas o los puntos que están de color azul para ver qué se mueve. Aquí vemos que nos hace falta una distancia que va a ser desde aquí hasta acá, porque se hace más pequeña la pieza. Vamos a ponerla desde esta parte de aquí hasta esta parte de aquí. Le vamos a poner ahorita de momento esta medida, que tiene que ser de 1000. Vamos a ponerle así. Vamos a revisar. Siempre podemos mover cualquier línea o punto que está de color azul. Vemos que aquí todo el dibujo se mueve completamente. Quiere decir que a nuestro dibujo ya solamente hace falta fijarlo para que no se esté moviendo. Solamente en el caso de que el dibujo se mueva completamente. Si ya no se hace más grande ni más pequeño ninguna línea, quiere decir que ya está bien. Aquí tenemos una línea constructiva. Vamos a poner que esta línea constructiva solamente la señalamos o hacemos clic derecho y ponemos aquí seleccionar el punto medio para que seleccione este puntito medio de esta línea constructiva. Con control sostenido y clic izquierdo hacemos clic aquí en el centro de nuestra área de trabajo y le vamos a poner que ese centro con este centro de aquí va a ser coincidente para que la pieza quede justamente aquí en la mitad. Esto digamos que no es necesario cuando nuestra pieza ya se mueve completamente, que no se hace nada más grande ni más pequeño. Entonces dijimos que hace falta fijar. Podemos seleccionar cualquier punto de nuestra pieza, hacemos clic y en esta parte hacer fijo, o aquí en esta parte hacer fijo. Quiere decir que ya no se va a mover y que si todo tenemos todo bien en nuestro croquis, pues nos va a aparecer completamente definido. Pero esto lo vamos a hacer para que nuestra pieza nos quede justamente centrada aquí en esta parte. Vamos a seleccionar otra vez aquí el punto medio, o con clic derecho seleccionar punto medio, control sostenido y clic izquierdo el centro de nuestra área de trabajo, y le vamos a poner que va a ser coincidente. Aquí se sigue moviendo porque hace falta centrar también lo que es la pieza. Si te fijas, solamente se mueve de izquierda a derecha. Aquí podemos hacerlo con una pequeña línea constructiva desde el centro hasta la mitad de esta línea. Solamente hago clic, señalo y me entrega el punto medio.
vamos a poner que esta línea va a ser vertical. Y con esto tenemos nuestro croquis completamente definido. Ahora sí, no deberíamos tener ningún problema al querer modificar este croquis. Pero, ¿qué pasa si yo presiono aquí en salir, ya que está todo bien? Nos está entregando un error. Le vamos a poner continuar. Vamos a cerrar. Nos está entregando un error con este corte porque pasó esto de los croquis insuficientemente definidos. Si yo tengo mi croquis insuficientemente definido, si por alguna razón hago alguna modificación en la pieza, pues esto ya no se sincroniza con lo demás de mi pieza. Entonces por eso tenemos aquí este problema. Aquí para definir de momento este croquis vamos a arrastrar este puntito hacia el centro de nuestra área de trabajo. Y este centro de aquí de este círculo debe ser coincidente con el centro que tienes aquí, en esta parte. Y también debe tener su relación de vertical con el centro de nuestra área de trabajo. Si por alguna razón te queda de esta forma, lo arrastras aquí y no se agrega la relación de vertical, pues vamos a tener que seleccionar estos dos puntos con control sostenido y clic izquierdo y decirle que va a ser vertical para que nuestro croquis quede completamente definido. Aquí, ¿por qué pasa esto? Si salimos de nuestro croquis, me parece que fue porque modifiqué la medida que tenías en esta parte. Vamos a ponerle aquí la medida que llevaba. Vamos a editar croquis. Aquí llevaba una medida de 95 y vamos a salir. Vemos que ahora sí se va a arreglar esto porque ya el programa no encuentra ningún problema. Pero sí hay un problema. Me dices que lo que necesitas tú es modificar la distancia. Por ejemplo, si aquí yo le pongo que esto va a ser de 500 y presiono control más B o en esta parte para reconstruir, vemos que nuestra pieza ya funciona, digamos, correctamente al modificar esta distancia. Pero si por alguna razón yo quiero modificar lo que es el diámetro, aquí en esta parte le voy a poner otra vez que sea de 50, me va a entregar un error. Y ahora las perforaciones de la pieza pues desaparecieron. El problema está en este croquis también, aunque está completamente definido. Lo que pasó es que modificamos este, pero este croquis de aquí no se está actualizando con el otro que tenemos en la parte de este lado. Y aquí lo que hace falta, por ejemplo, en lugar de poner, por ejemplo, aquí un diámetro de 234, aquí me parecía que la medida que llevaba es solamente cambiarla desde este círculo hasta este, definir la distancia que debe llevar. Me parece que aquí eran de 20 y salimos. Aquí ya estamos forzando a que estos círculos siempre van a tener una distancia de 20 con respecto a esta parte de aquí. Si por alguna razón ahora yo modifico esta parte, le voy a poner que va a ser de 100, ya estoy forzando a que esta parte de aquí, vamos a presionar control más B o reconstruir, a que esta parte de aquí siempre va a llevar una distancia de 20. Y esta parte, como tiene una cota que de aquí a aquí siempre van a ser 40, con respecto a esta medida que tengo aquí, pues ya estamos forzando al programa, más bien a la pieza, a que siempre debe tener esas medidas. Si le pongo que va a tener una distancia de 20, igual de aquí a aquí siempre van a ser 40 y de esta parte al centro de los círculos siempre va a ser de 20. Esta parte de aquí siempre va a ser de 3 milímetros y esta parte de aquí siempre va a ser una medida de 2 milímetros el grosor del tubo. Entonces, de esta forma, pues ya estamos forzando a nuestra pieza. Por ejemplo, si yo cambio esta medida de aquí, le voy a poner otra vez que va a ser de 1000 y las demás medidas, pues siempre van a tener que ser exactamente las mismas. Si aquí, por ejemplo, yo le cambio que ahora va a ser de 200, pues también se está forzando aquí con nuestro croquis que esto siempre va a ser de 40, siempre va a tener una distancia de 3 milímetros, aquí un grosor de 2 milímetros y que de aquí al centro de los círculos siempre va a tener una distancia de 20.
Entonces debemos tener cuidado desde dónde ponemos nuestras cotas, porque aquí como lo tenías pues estaba bien porque tu croquis estaba completamente definido, pero el problema, por ejemplo, aquí le voy a poner la medida que tiene desde aquí, más bien es desde el círculo. Con esto pues el croquis siempre queda completamente definido, pero pues tenemos ese problema de que si cambiamos el radio, le vamos a poner que va a ser de 100, pues aquí al momento de reconstruir con control más B, pues esto se descompone y lo que tendríamos que hacer sería modificar una cota y después modificar la otra. Por ejemplo, le vamos a poner pues que va a ser la mitad para que esto funcione correctamente. Entonces aquí pues esto lo solucionamos solamente cambiando el dato que tiene la cota. Por ejemplo, aquí le ponemos que siempre desde aquí hasta aquí va a tener una distancia de 20, y con esto pues ya nos ahorramos ese problema de estar modificando una cota y después la otra.